Emitir. Bueno, ahí estamos. Bienvenidos. Vamos a hacer el sexto encuentro de Constelándonos, este curso fácil y práctico, en donde vamos a seguir viendo los distintos mapas, ¿no? Que eran 22 mapas para constelar. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en el 9, 10? Yo ahora voy a arrancar desde la tarjetita 10, voy a poner el video y vamos a ir viendo los distintos movimientos constelatorios de diferentes temas, ¿no? Que nos quedaron pendientes, los 12 que nos quedaron pendientes, ¿no? El videíto que habíamos quedado la vez pasada, ¿no? Era en las vivencias de la infancia y la adultez y la tercera edad. Yo voy a poner el video ahí que ustedes están viendo y vamos a buscar los mapas. Vamos a preparar los víncores para hacer esta constelación, que fíjense en que dice que para estas etapas de la infancia, la adolescencia, la adultez, la tercera edad y la muerte, ¿no? Estos miedos, quizás a la muerte, a envejecer, el tema con la adolescencia, con la infancia, ¿no? Se pueden constelar igual que el punto 8, que nosotros ya vimos la tarjetita 8, que eran los aspectos de la personalidad, como los cambios de humor, la intolerancia, la baja autoestima y todo esto, ¿no? Aquí dice que nosotros tenemos que colocar un representante para el consultante. Ahora vamos a sacar esto, vamos a poner la cámara. Vamos a llevar la camarita justamente para este lado, a nuestro campo. Ahí tenemos la camarita en el campo. Y vamos a buscar los representantes, ¿no? Con la cajita de los víncores. Vamos a buscar los representantes. Un representante para el consultante, ¿sí? Vamos a suponer que es una mujer y la consultante es esta. Otro para el aspecto que se debe cambiar. En este caso vamos a suponer que alguien tiene problemas con asumir la muerte, ¿sí? Entonces vamos a buscar un representante para la muerte. En este caso vamos a poner uno así. ¿Quién puede estar relacionado con ese aspecto? Vamos a suponer que el consultante elige a este, que está relacionado con el aspecto este de la muerte. Y siempre recordemos que tienen que estar los padres. Los padres siempre tienen que estar en la constelación. Nunca deben faltar los padres. En todo tipo de constelación, recordemos que siempre tienen que estar los padres. Ahí vemos a todos. Vemos al consultante, a la muerte. Vamos a suponer que esta consultante le tiene miedo a la muerte, que esta muerte está relacionada con este integrante del sistema y que detrás de ella están ubicados los padres, ¿sí? Esa sería la configuración de del campo, ¿no? Lo que se dio. Y el tratamiento que hay que hacer para esta constelación es igual que el que se hizo para el niño interior, que es el mismo que es el 10, que es para el aspecto 8, ¿no? La tarjetita 8, que ya la vimos la otra vez, ¿no? Y
Este que es el consultante, que tiene miedo a la muerte, le va a decir como frase sanadora: creí que formabas parte de mí. Ahora veo que tiene que ver con él. ¿Sí? Ella está identificada con la muerte, tiene miedo a la muerte, pero tiene que ver con justamente este ancestro que está aquí. Lo llevaba por ti, ahora lo dejo contigo. Me has enseñado mucho, ya no te necesito y te abandono para siempre. Voy a volver a repetir. Creí que formabas parte de mí, pero ahora veo que tiene que ver con él. Lo llevaba por ti, le puede decir al ancestro, lo llevaba por ti, ahora lo dejo contigo. Me has enseñado mucho, ya no te necesito y te abandono para siempre. Después de decir estas frases sanadoras, obviamente que se retiran el ancestro y la muerte, y la consultante va a tomar la fuerza de sus padres. Recuerden que siempre la fuerza la tomamos de nuestros padres. Esa sería la constelación para esto que es las vivencias de la infancia, la adolescencia, la adultez. Por supuesto que hablando con el consultante pueden surgir diferentes cosas, ¿no? Los miedos, a qué le tienen miedo, le vamos a preguntar y todo, pero esto es una cosa esquemática y sencilla. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver, que sí es mucho más interesante e importante para todos nosotros, es este asunto, ¿no? Que es la carta número 11, o el mapa, o el tema número 11 del mapa, el tema número 11 del mapa, que es el lugar que se le otorga a la femineidad y a la masculinidad. ¿Qué lugar se le ha otorgado a la femineidad y a la masculinidad? Obviamente que todos sabemos ya, porque ya lo hemos dicho, ¿sí?, que nosotros tenemos una parte, un 50% de mamá y un 50% de papá, o sea que estamos formados por los dos polos, ¿no? Por lo femenino y por lo masculino. Por lo general nosotros, ¿sí?, estamos siempre más identificados con uno de los dos polos, o el masculino o el femenino. Nosotros ahora lo vamos a hacer de manera sencilla. Ya les voy a poner otra vez acá la cámara. Vamos a dejar los mismos representantes. Yo puedo estar o identificada mucho con lo femenino y poco de lo masculino y rechazar lo masculino, o puedo estar muy identificada con lo masculino en mi sistema y rechazar lo femenino. Es lo normal que sucede, ¿no? Nosotros esta constelación de lo masculino y lo femenino lo vamos a ver más profundo en una constelación aparte, ¿no? Yo solamente ahora vamos a hacerlo sencillito, pero después lo vamos a ver bien con frases sanadoras potentes y todo para lo masculino y lo femenino, ¿no? Es muy importante, ¿no?, que nosotros reconozcamos que todos nosotros tenemos una parte masculina y una femenina. Cuando lo masculino no está en equilibrio con lo femenino, obviamente que nosotros en nuestra vivencia tenemos conflictos. Ahora vamos a ver cómo integrar esto de lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Yo estoy preparando acá, buscando esto para hacer
justamente los movimientos, ¿no?, que corresponden. Cada persona, primero vamos a poner la cámara para acá, que me miren un rato a mí, si total todavía no lo vamos a hacer. Es una fusión única de sus padres, es decir, de un hombre y una mujer. Todos venimos de un hombre y una mujer. La madre se relaciona con nuestro hemisferio cerebral derecho, ¿m?, y se proyecta sobre la parte izquierda. Por eso decimos que todo lo izquierdo es lo femenino. El padre se relaciona con el hemisferio izquierdo y se proyecta en la parte derecha del cuerpo. Necesitamos ambos hemisferios para sentirnos equilibrados y plenos, independientemente de lo que haya pasado con nuestros padres. Es más, ni siquiera importa si los he conocido en persona, mis padres. Uno alcanza la máxima fuerza y capacidad en su vida cuando puede utilizar al máximo sus dos hemisferios cerebrales, integrando y fusionando en sí mismo su parte masculina y su parte femenina. Cuando ha tomado por igual a sus padres, uno integra espontáneamente su parte masculina y su parte femenina, sea cual sea su sexo y su identidad sexual, alcanzando así el máximo de su potencial. Este ejercicio que vamos a hacer ahora se puede hacer con una o con tres personas, ¿sí? En este caso con una o con tres víncoles, ¿no? Vamos a decidir tres lugares, uno para mí, ¿sí?, como estamos acá, un lugar para mí, un lugar para la parte femenina y un lugar para la parte masculina, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es observar, ¿sí?, cuando yo, supongamos que en lugar de tener los víncoles, vos tenés en el piso los papelitos, es pararte, ¿sí?, en el lugar de lo femenino y ver qué sentís, pararte en el lugar de lo masculino y ver qué sentís. Para testear, a ver con qué polo, si el masculino o el femenino, estás más identificado. Obviamente, según tu historia familiar, ya vos tenés cierta, como dicen en la psicología, cierta anamnesis, ¿no?, que es una historia, ¿no?, una historia consciente de lo que a vos te sucedió con tus padres. Pero esta historia que haya sucedido con los padres, tenemos que observarla ahora desde lo femenino y lo masculino. A ver, ¿por qué yo me identifiqué más con mamá que con papá, ¿no? Lo importante es ver qué información nosotros vamos recibiendo a medida, ¿sí?, que nos paramos en lo masculino y en lo femenino. Si siento, ¿no?, que me siento más pesada, ¿no?, o más liviana cuando estoy en lo femenino, o más pesada o más liviana cuando estoy en lo masculino. En un próximo video nosotros vamos a ver la constelación directa para sanar lo masculino y lo femenino. Ahora no la vamos a ver porque es muy extensa y la tengo que hacer detalladamente para que ustedes la puedan hacer junto conmigo. No la voy a hacer ahora. Solamente lo único que vamos a hacer es testear, como dijimos recién, con quién estoy más identificado. ¿Qué es lo que me genera dolor de las mujeres, ¿no? Porque puede ser, que ahora cuando veamos esto de la tarjeta 12 van a ver que está muy relacionado, puede ser que mi familia, por ejemplo, las mujeres odiaban a los hombres, puede ser que hubo muchos casos de abuso de hombres hacia las mujeres, pueden ser diferentes cosas. Esto lo sale cuando obviamente uno hace su propia constelación, no es uniforme para todo el mundo. Por eso solamente lo que podés testear es ver con quién estás identificada, si con la línea femenina o con la masculina. Y ahora van a ver que cuando veamos la tarjeta 12,
tiene mucha relación con esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver si como mujer, ¿no? Si soy mujer, en este caso es más para las mujeres esta, ¿no? Si acepto mi menstruación, mi embarazo, mi parto, mi posparto, el nido vacío, ¿no? Cuando los hijos se van, la menopausia, la cercanía de la muerte. Y para hacer esta constelación, que ahora yo la voy a sacar otra vez aquí, ¿no? Pongo otra vez la cámara. Vamos a necesitar un consultante, en este caso vamos a usar esta consultante, y el aspecto que se va a trabajar. Vamos a suponer que va a trabajar vamos a poner la menopausia, ¿sí? Vamos a poner el caso de la menopausia. Una mujer que está envejeciendo, va a llegar a su menopausia, pero se puede trabajar, vuelvo a repetir, con la menstruación, con el embarazo, el parto, el posparto, la cercanía de la muerte, ¿no? Y lo que le vamos a decir de frases sanadoras, ¿sí? A esta que representaría la menopausia. Te veo, te acepto, tomo lo mejor de ti para mí. Te reconozco como parte del destino de mis ancestras. Esta cercanía a la muerte que estamos viendo, esta menopausia, perdón, ¿no? Está muy relacionada con lo femenino. Te veo, te acepto y tomo lo mejor de ti para mí. Te reconozco como parte del destino de mis ancestras. Ahora lo dejo con ellas y sigo con dignidad el mío. Ahora puedo verte, antes no podía. Y siento que no eres tan terrible, porque por lo general, ¿no? Siempre ante una situación nueva en nuestra experiencia, por ejemplo, como es la llegada de la menopausia en la mujer, ¿no? Lo vemos como algo terrible, pero ahora siento que no eres tan terrible. Y te sonrío. Por favor, acéptame con dulzura, así puedo irme en paz. Fíjense en que todo tiene que ver con aceptar y despedirnos, ¿no? De ese dolor o de eso que nos causa dolor. Bien, es sencillo. Lo puedo hacer lo mismo si pongo acá algo que represente mi menstruación, mis dolores menstruales o mi embarazo, ¿no? Que puede ser que hay mujeres que tienen miedo mientras están embarazadas, o el parto, el tengo miedo al parto, o la cercanía a la muerte, que también es otro tema que tiene que ver con hombres y mujeres, pero bueno, en este caso lo estamos haciendo con una mujer. Y otro tema que también está relacionado con esto, ahora vamos a ver la otra tarjetita, ese tema, el 13, que es la importancia de la sexualidad para la persona y su familia, ¿no? Todos dentro del sistema familiar tenemos ciertos tabúes, ¿no? Con respecto a lo que es la sexualidad, cada persona individualmente y además dentro de su propio sistema, ¿no? ¿Qué importancia tiene la relación de pareja? Si está bien visto formar una pareja o no. Y otra cosa que es muy importante es que sin sexualidad no hay pareja. Si yo tengo una pareja y con esa pareja yo no tengo sexo, o sea, es que no tengo pareja. Puedo decir que tengo un compañero, pero no tengo pareja, ¿no? Siempre la pareja está determinada porque hay un acto sexual entre ambos, ya sea una pareja del mismo sexo o de diferentes sexos, no importa, ¿no? Cuando falta la sexualidad, se reemplaza por otro tipo de intercambio y este debe ser acordado y aceptado por ambas partes para que esa pareja pueda seguir subsistiendo o existiendo, porque si no hay sexualidad y no hubo ningún acuerdo entre ambas partes que no quieren tener más sexo, va a ser problemático, ¿no? La sexualidad tiene mucho que ver con el dar y el tomar.
¿Mm? El dar y el tomar es lo que más se ve afectado en una pareja, ¿no? Siempre. Entonces, si hay un problema, en cuanto vamos a dar cuenta que esta es la sexualidad, ¿no? En esta pareja, tienen problemas en ese aspecto, uno al otro se van a mirar y se van a decir: acepto tu sexualidad con todas las consecuencias. Reconozco tu sacrificio. Lo compensaré a mi manera, si te parece. Tu amor es más grande que el mío. Intentaré llevarlo lo mejor que pueda. O sea, cuando en una pareja, ¿no? No hay un equilibrio, volvemos a repetir que se parece mucho a lo que acabamos de decir recién, hay un desorden entre el dar y el tomar. Entonces, al haber desorden entre el dar y el tomar, ¿sí? Esa pareja no puede seguir sosteniéndose. Por lo general, dicen las constelaciones, que las parejas siempre son nuestros maestros, porque nos muestran justamente todo eso que tenemos que sanar, ¿no? Y es la mayor escuela de crecimiento que propone la vida. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que bloquea una relación? La entrega al respeto y al amor, en especial al otro género, nos remite a lo vivido en la infancia, a la herencia de miedos y mandatos limitantes del sistema familiar, y el sentimiento de culpa por permitirnos amar a alguien diferente. En la base de la entrega adulta a una pareja está la fidelidad ciega e infantil a los padres. Por eso, cuando se constela la pareja, por lo general es muy necesario que se coloquen a ambos padres, o sea, los padres de ella, y ahora vamos a buscar unos para los padres de él, ¿no? Tiene que ver también con esto, cómo vivieron la sexualidad nuestros padres, ¿no? ¿Qué fue lo que se nos dijo también? ¿Qué mandatos hay escondidos, secretos en el sistema con respecto a la sexualidad? Voy a poner acá para ver si se está viendo bien. Sí, perfecto. Bien. Vamos a suponer que pequeño, ¿no? Se prometió no hacer nada mejor que su padre o su madre para permanecer fiel y agradecido a ese progenitor. Porque vieron que hay hijos que hacen unas alianzas muy profundas con sus padres. Y cuando llegan a la edad de adulto, sienten miedo a la intimidad que se les fue inculcando en su familia, ¿no? Entonces, si bien no consigue lograr el amor en la pareja, ese adulto se consuela inconscientemente por seguir siendo fiel a sus padres, ¿no? Aunque a ustedes les parezca loco, hay casos así. Yo he conocido muchos, ¿no? Como que son esas personas que cuidan a sus padres hasta el último día y es preferible los padres antes que la pareja, ¿no? Como dice Bert Hellinger, sin madre no hay pareja. En efecto, al tomar a la madre conectamos con las emociones, con el amor y con el éxito a la pareja, que en sistémica se traduce por lograr la estabilidad en la pareja. Y cuando tomamos a los dos padres como una unidad es cuando integramos la intimidad de la pareja y la capacidad de vivirla con otra persona adulta. En relación con esto, podríamos hacer, ¿no? Si tenemos problemas de pareja, justamente algún ejercicio para tomar a la madre y ver a los padres como una unidad, ¿no? Pero vamos a hacer ahora un ejercicio de sanar una
las frases que se dicen en la pareja, ¿no? Las frases sanadoras para la pareja. Yo voy a decir varias frases, ¿no? Ahora, pero ustedes después van a elegir, cuando lo practiquen solos, las que más les resuenen a ustedes, obviamente. Las palabras claves, dice Hellinger, en una pareja, vieron que en los padres era por favor, gracias, sí. Bueno, en la pareja es sí, gracias, por favor. ¿Mm? Lo que yo le tengo que decir a mi pareja es, te tomo exactamente como eres. Gracias por ser como eres. Veo, tomo y agradezco lo que me das. Por favor, tómame como soy, imperfecto y diferente. Veo, honro y amo a toda tu familia, ¿no? Por eso es importante también practicar la honra, ¿no? De ellos hacia tus padres y, bueno, en este caso, los padres de su pareja, ¿no? Por eso los pongo acá de espaldita porque los están honrando. Veo, honro y amo lo que nos guía juntos. Veo, honro y amo lo que te guía a ti. Veo, honro y amo lo que me guía a mí, aun cuando esto nos pueda separar. Supongamos que yo le hice mucho daño a mi pareja o mi pareja me hizo mucho daño a mí, ¿no? Entonces le digo, ahora me doy cuenta del daño que te he hecho. Te he faltado el respeto, te he menospreciado, he hablado mal de ti. Siempre te corrijo, te digo lo que tienes que hacer, lo que tendrías que haber hecho. No puedo ver lo que haces por nosotros. Me creo mejor persona que tú, más inteligente, más profunda, etc. Asumo mi responsabilidad y asumo las consecuencias y decido reparar. Esto en el caso, ¿no es cierto?, no de una expareja, sino en el caso de que haya en la pareja algún problema, ¿no? Que alguien le hizo daño al otro, ¿no? Esto en cuanto a lo básico, ¿no?, de las parejas, ¿no? Honrar a nuestros padres, recordar que si hay problemas en la intimidad es porque no he tomado a mis padres, o sea, tanto mi pareja como yo, ¿no? Entonces eso me va a traer problemas en la intimidad sexual, porque estamos viendo todo lo que es importante con la sexualidad, ¿no? Y ahora vamos a ver un tema que es muy difícil, que bueno, lo tenemos que tocar porque puede ser que haya personas que tengan este tema, ¿no? Que es el tema de los abusos sexuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien fue abusado en su infancia, ¿no? Bueno, o adolescencia, o no importa en qué edad, ¿no? Hay un protocolo, hay una constelación para hacer, y bueno, y hay que ser muy delicados en el tratamiento de este tema, ya sea que fue que nos sucedió a nosotros o le sucedió a alguien de nuestro sistema, y se va a intentar que el cliente pueda liberar su culpa, porque dicen que en los abusos el abusado siente culpa, o sea, culpa por sentir placer, ¿eh?, al mismo tiempo que todas las emociones negativas, y pueda comprender que la rabia hacia el progenitor responsable de permitir o cometer los abusos, no se sabe, depende del caso, solo engrandece al niño impotente, pero no al adulto maduro y seguro de sí mismo. Aceptar que entregarse al abuso era el único camino posible para el niño, asumir que aún de adulto se sigue necesitando a los padres, afrontar la no disponibilidad de los padres y hacerse cargo de uno mismo, cuidando del niño interior abusado, ¿no? Ese niño
eh, puede, vamos a suponer que es una niña. En este caso vamos a suponer que es una niña. Lo que va a hacer es mirar a sus padres. Voy a poner así para que ustedes lo puedan ver mejor. Mirando a sus padres, ustedes lo pueden hacer en el piso, ¿no? Con unos papeles. Decir, fui y soy inocente, ¿no? Puede ser, ¿no? Que haya sido, vamos a suponer que fue el padre el que abusó de la niña, ¿no? Veo que me entregaste a papá para no perderlo. Muchas madres, ¿no? Para no perder a su pareja, entregan a sus hijos, ¿no? Con tal de ella no perder su pareja. Así que la frase sanadora es que el niño diga, o la niña diga, soy inocente, veo que me entregaste a papá para no perderlo. Bien, es un tema bastante delicado. Y bueno, cada uno verá, ¿no? Que si es su caso, ¿no? O conocen a alguien que tenga este tema. En la tarjeta 15 es para tratar el tema de los abortos naturales o provocados. Esto también es muy común en los sistemas, ¿no? Que haya habido abortos, ¿no? Ya sean naturales o provocados. Entonces, ahora vamos a ver qué se hace cuando hubo abortos, ¿no? Lo importante en los abortos, dice Hellinger, es darle lugar a ese bebé que no nació. Hay un ejercicio, ¿no? Que dice que primero, bueno, hay que reconocerlo y permitirle que de alguna manera viva en nosotros, ¿no? Y que cuando sintamos que es el tiempo lo dejemos ir. Otro procedimiento para darle lugar al bebé es colocar una planta en una maceta o en el jardín en honor al alma de ese bebé que no nació. Se le puede poner un nombre también, ¿no? Imaginar qué sexo podría haber tenido. Aunque haya sido un feto de pocos días, no importa. En el caso de que el bebé haya nacido muerto o muere a los pocos días de nacer, se recomienda ir a visitarlo, a donde está su tumba, ¿no? Y repetir mentalmente las siguientes frases. No te amé, ¿no? Vamos a imaginar que esta es la madre y este es el bebé no nacido. No te amé. Agradezco tu sacrificio y en mi corazón siempre tendrás un lugar. En el caso de que haya sido abortado, ¿no? Te saqué de mi cuerpo porque no te quería. Lo veo, lo asumo y cargo con la responsabilidad de mi decisión. Por favor, sé un ángel para mí. Todo depende, entonces, cuál sea el caso, ¿no? Acá más que nada está más contemplada la parte del aborto y del bebé no nacido. Por eso es como que aconsejan hacer un ritual para ese bebé, donde el alma sienta, ¿no? Y a nivel inconsciente se sienta esto, de que el bebé, bueno, o sea, haya sido por lo que haya sido la razón, ¿no? Que no nació, le podamos decir, en mi corazón siempre tendrás un lugar. Te saqué de mi cuerpo porque no te quería. O sea, reconocer que en ese momento, bueno, no queríamos tenerlo, ¿no? Si es que es un aborto provocado, ¿no? Lo veo, lo asumo y cargo con la responsabilidad de la decisión. Sé un ángel para mí, ¿no? Si fue un aborto natural, podemos decirle a ese bebé, vos elegiste morir, yo elijo vivir. En el mundo de las almas siempre estaremos unidos. Podría ser algo así, ¿no? Cada uno también puede
decir la frase que le surge y que sienta, no es que tiene que ser una frase armada ¿no? Como tipo decreto, así que tiene que ser esa sí o sí. Bien, vamos a ir a la tarjeta 16, ¿no? Que trata de dar un buen lugar a cada amor vivido, cortar lazos, despedirse del pasado y dejar entrar un nuevo amor. A veces sucede, ¿no? Que bueno, mujeres o hombres, ¿no? En este caso va a ser con una mujer. Han tenido muchas parejas, ¿no? Anteriores. Entonces, resulta que si yo tuve parejas anteriores y resulta que ahora quiero relacionarme con esta nueva pareja, parece que tengo dificultades, ¿no? Por eso hay que cortar lazos y darle un buen lugar a cada amor vivido anterior, despedirse, para poder entrar, estar disponible para este nuevo amor, porque si no, esto no va a ser posible. A ver, muchas personas van a las constelaciones, ¿no? A buscar pareja, porque no que van a buscar pareja, pero tienen el problema que no encuentran pareja. Y lo que sucede en el asunto este de que no puedo conseguir pareja es justamente porque no estoy disponible. O sea, si ya está ocupado, ¿no? Es como que yo hubiera, no sé, a ver, adentro de una cajita, estuviera llena de cosas la cajita y yo quiero poner una cosita nueva y no me entra. Para eso necesito que la cajita esté vacía, que esté disponible para que me entre lo nuevo que quiero poner. Entonces me tengo que vaciar de lo viejo para poder aceptar lo nuevo, ¿no? Tengo que despedir a los antiguos amores, ¿sí? Para poder estar disponible para uno nuevo. Y antiguos amores significa ya sea los de la adolescencia, ese noviecito de la primaria que yo estaba enamorada, aunque no haya habido ningún acto sexual, bueno, no importa, pero esa persona fue importante para mí en ese momento y quizás yo no me despedí. Bueno, todo eso tiene que lograrse para, o sea, cortar los lazos y poder dar la bienvenida al nuevo amor, ¿no? Para realizar este paso vamos a enfrentar al representante del consultante, ¿no? En este caso es una mujer, con cada una de sus parejas anteriores para decirles determinadas frases sanadoras. Entonces vamos a poner la pareja que es la nueva acá y ella va a mirar a sus antiguas parejas, ¿sí? Entonces lo que le vamos a decir, es importante que si tuvieron varias, bueno, lo hagan con cada una individualmente, no que lo hagan en general con todas las parejas, ¿no? O sea, desde la que tuvimos primero hasta la que tuvimos última, ¿no? Antes de llegar a este, que queremos la nueva pareja que quiero tener ahora. Primero cuando me enfrento a la pareja anterior, le digo, me alegro de volver a verte. Lo malo que te di, me lo quedo, y lo bueno que te di, me alegraré si te lo quedas. De la misma forma, lo malo que me diste, te lo devuelvo, y lo bueno que me diste, me lo quedo conmigo. Y así te doy un buen lugar en mi corazón. De esta manera, ambos quedamos en paz. Así le voy a decir todas esas frases, ¿no? Vamos a suponer que este ya le dijo, ahora lo mira este de vuelta y le dice, me alegro de volver a verte. Lo malo que te di, me lo quedo, y lo bueno que te di, me alegraré si te lo quedas. De la misma forma, lo malo que te di, te lo devuelvo, y lo bueno que me diste, me lo quedo conmigo. Y así te doy un buen lugar en mi corazón. De esta manera, ambos quedamos en paz. Luego de hacer este ritual, o sea, estas frases con las parejas anteriores,
vamos a colocar a la pareja actual, o a la que posible nueva pareja, ¿no? Y le vamos a decir a la nueva, a la que va a llegar, o a la que está por llegar: ahora te veo, antes no podía. Tenía que resolver algo con mis anteriores amores. Ahora los llevo en un buen lugar de mi corazón y aún queda un espacio muy grande para poder tomarte a ti. ¿Mm? O sea, como que ahora ya estoy disponible porque ya despedí a mis parejas anteriores, ¿no? El acercamiento en las parejas debe ser realizado por ambos, ¿no? No es como el padre y la madre que el hijo se tienen que acercar, ¿no? Acá se tienen que acercar los dos juntos, ¿no? Dando un paso y así sucesivamente hasta fundirse en un abrazo, ¿no? Con la pareja. Ese es muy bonito, muy sencillo y es recomendable hacerlo en el caso que nos encontremos que no conseguimos pareja, ¿no? Hola Álvaro, ¿qué tal? Buen día. Podemos hacer esto en el caso que tengamos conflicto justamente aquí. También puede ser el tema de la tarjeta número 17 que elija, ¿no? Que es cuando tenemos conflictos, ¿no? En la relación con la nueva familia de la pareja. O sea, cuando hacemos una pareja, tenemos que unirnos a otro sistema, lo que van a ser los suegros, si ya la pareja tenía hijos, nuestros hijastros, los cuñados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay familias en donde surge este problemilla, de que nos podemos relacionar con los parientes de mi pareja. Y primero es importante reconocer que la familia de mi nueva pareja también forma parte del sistema, ¿no? Y tenemos que aceptarla. Para poder aceptar a mi pareja, yo tengo que aceptar también el sistema de donde proviene mi pareja. Vamos a decir que estos son mis padres. A ver bien. Y también están los padres de mi pareja. ¿No? Es importante que estos sistemas se acepten y se integren, ¿no? Lo que le vamos a decir, ¿sí? Es que a la pareja, ¿no? Le vamos a decir: yo te acepto tal cual eres y acepto a los que vienen detrás. Acá pusimos padre y madre, pero obviamente que vienen muchos detrás, ¿no? Todos formamos parte. Respeto a los tuyos, por favor, respeta también a los míos. Así como yo respeto a los tuyos, tú también respeta a los míos y a todo mi sistema. Eso se puede decir, la mujer lo dice hacia el hombre o el hombre hacia la mujer. Es indiferente, ¿no? Esa también es sencillita, ¿no? Y lo que hay que tener en claro es eso, que también se puede dar, obviamente que en una constelación hecha en forma individual van a surgir un montón de cosas, ¿no? Acá estamos viendo lo básico. También se puede dar esto, de que hay conflictos ahí. Y a veces son eternos, ¿no? En la tarjeta 18 vamos a ver el tema de la relación con los hijos y el darse como padres. Vieron que hasta ahora nosotros vimos cómo tomar a los padres. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay conflicto con los hijos. Y que no me puedo dar, o sea que no puedo dar, ¿no? Recuerden que los padres dan a los hijos toman. ¿Cómo se puede resolver este intríngulis? ¿No? Este intríngulis chingulis. Si alcanzamos este orden en el fluir del amor, la armonía se materializa en el sistema. Los padres dan la vida, los hijos hacen algo bueno con ella para poder retribuir aquello tan grande que han recibido, que es la vida, ¿no?
una manera de hacerlo es a través de sus propios hijos siendo padres. O sea, cuando somos padres nosotros le estamos devolviendo a nuestros hijos todo lo que recibimos de nuestros padres. Pero en el caso de que no hayamos tenido hijos, se puede entregar algo a la vida, algo positivo al mundo, ¿no? A la sociedad. Está, como dice Hellinger, en servicio a la vida, ¿no? Algo que aporte a la humanidad. Para hacer esta constelación, obviamente, que como vamos a tomar como representantes, ¿no? Representantes para los padres. Vamos a suponer que estos son los padres, papá y mamá. Y vamos a suponer que estos fueran los hijos. ¿Sí? Que tiene 3 hijos esta pareja. El papá, la mamá. Y ahí están los hijos. Las frases sanadoras que vamos a decir es, o sea, los padres le van a decir a los hijos, nosotros les dimos la vida, si hay un solo hijo, nosotros te dimos la vida, tómala y haz algo bueno con ella. ¿No? Y los hijos les van a decir a los padres, de ustedes tomo la vida, gracias, con eso me es suficiente. Gracias por la vida que me han dado, todo lo demás lo haré yo solo, o yo sola, o nosotros, o todo lo demás lo haremos nosotros, ¿no? Recordemos otra vez, ¿no? Que los padres lo único que le pueden decir a los hijos es, nosotros te dimos la vida, tómala y haz algo bueno con ella. Eso le podemos decir a nuestros hijos. Otra cosa importante de los padres hacia los hijos, voy a sacar esta para no hacer tantas imágenes aquí, ¿no? Voy a poner en otra posición para que se vea mejor. Es que en el caso que nosotros somos la mamá, ¿no? Vamos a suponer, somos la mamá, esta es nuestra hija, y resulta que yo me separé de mi marido o resulta que mi marido murió. Siempre que tenga conflictos con mi hija, ¿no? Es importante que visualice detrás de ella, a la derecha, ¿sí? A su papá. Eso le va a dar fuerza a mi hija o hijo, ¿no? Por más que esté presente, o sea, por más que no esté presente físicamente, ¿no? Porque me separé o porque falleció. Pero sí, como mamá, es muy importante no sacar del medio al papá. Por más que el papá sea lo que sea, ¿sí? Porque su alma necesita que su papá la esté sosteniendo. ¿Mm? Es su papá, es el que le dio la vida. Sin su papá, ella no estaría hoy acá. Y esto es importante. Podemos visualizar de noche o de día o en cualquier momento cuando tengamos conflictos a cualquiera o a todos nuestros hijos, ¿no? Con su papá detrás. ¿Mm? Siempre papá a la derecha dándole fuerza a los hijos. Bien. Eso se los digo como cosa aparte, no es que lo tenga acá, es algo que es importante, ¿no? Hacer. Y ahora viene el que le gusta a todos. Vieron que a todo el mundo le gusta el asunto del dinero. No sé por qué será que a todos nos gusta tanto el dinero, ¿no? Qué tema este, ¿no? Del dinero. Es el 19. El 19 es la relación con el dinero. Ya hemos hecho trabajo de relación con el dinero, pero ahora vamos a volver a hacer otro trabajo de relación con el dinero, ¿no? El dinero, recuerden que tiene mucho que ver también con el asunto este de la pareja, de los padres, del niño interior y todo el asuntillo, ¿no? Todo tiene que ver siempre con todo. Entonces, vamos primero a sacar aquí la cámara para no olvidarme. Y vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? En cuanto a la relación con el dinero, vamos a dar cuenta que está este, que está aquí. Esperen que yo voy a buscar otra cosita. A ver. Y vamos a suponer que este es el dinero. ¿Mm?
Acá estoy yo, este es el dinero. Puedo sentir culpa por no poder generar dinero, culpa por no tener dinero, culpa por perder dinero. Puedo tener falta de incentivo en la vida, ¿no? Para ganar dinero. Puedo estar experimentando situaciones de carencia, ¿no? Puedo tener problemas de herencia con el de dinero, ¿no? Bueno, hay distintas situaciones con el dinero que ya las hemos visto todas en las cartitas esas del otro video. Cuando constelamos la relación con el dinero, debemos revisar quién de los ancestros en nuestro sistema pasó penurias económicas, ¿no? O tuvo una relación parecida a la que yo estoy viviendo en la actualidad con el dinero, ¿no? Entonces supongamos, ¿no? Que mi sistema, no sé, vamos a poner otra, ¿eh? Esta no. Mi abuela materna, ¿no? Era inmigrante, vino de Italia y tuvo que dejarlo todo, perdió todo lo que tenía allá en Italia, qué sé yo, y vino con hambre, ¿no? Aquí a la Argentina. Y bueno, y resulta que yo estoy cargando con la culpa de mi abuela. Esto obviamente que le vamos a preguntar al consultante y ustedes se van a preguntar a ustedes mismos quiénes en su sistema tienen problemas de sentimientos de culpa con respecto al dinero, ¿no? Por eso tenemos que liberarnos de esa carga. ¿Sí? Por eso cuando constelamos tenemos que estar, ¿no? Un representante para nosotros, otro para el dinero, el ancestro que tuvo mucha dificultad con el dinero y algo que represente algo, el sentimiento de culpa que me genera el dinero. Yo obviamente los ubico así, pero ustedes obviamente van a poner según sientan a nivel inconsciente, ¿no? Lo que vamos a hacer es mirar a ese ancestro, en este caso la abuela, de esta persona es la abuela, y le va a decir, ¿no? Lo he estado llevando por ti. A ti te fue mal y lo siento mucho. Lo siento mucho. A ti te fue mal. Y yo lo he estado llevando por ti. Intentaré hacer algo bueno con mi vida en honor a tu destino. Triunfaré y tendré éxito a pesar de que a ti te fue mal. Te honro, podemos hacer la honra hasta el piso, con la frente en el piso, como les mostré ya varias veces. Te honro. Te devuelvo, acuérdense en devolver con las manos, las palmas hacia abajo, te devuelvo lo que es tuyo. Yo voy a triunfar y tendré éxito a pesar de que a ti te haya ido mal. ¿Bien? Ese es el tema con el dinero. Cuando hay problemas de herencias, con el dinero ya es otro cantar, ¿no? Para hacer esto hay que, dice Hellinger, cuando hay problemas de herencia es porque no hemos honrado a nuestros padres. Vamos a imaginar que estos son mis padres y que este es el consultante, ¿no? Acá estamos, no sé si los ven, ahí. Cuando no se ha tomado correctamente a los padres, es muy difícil sentir que se recibe lo que uno merece, ¿no? Sentimos que no estamos recibiendo lo que merecemos. De manera que en los casos de herencia se realizarán previamente los rituales de ordenar el núcleo familiar, que se acuerdan que era el 1, la tarjetita 1, y la de tomar a los padres. Una vez realizadas esas constelaciones, estos dos procedimientos se podrá constelar la situación particular que esté generando el problema.
Entonces se pondrá el que representa al consultante, ¿no? Y algo que represente a la herencia y el asunto que se va a tratar, ¿no? El asunto que se va a tratar, que es la herencia, ¿no? Y es importante poner a los padres, y si hay alguien más, vamos a suponer que hay una hermana en el relacionado con el tema de la herencia, la agregamos. Entonces vamos a suponer que tengo conflictos con mi hermana, ¿no? Y le voy a decir, con respecto a una herencia, ¿no? Reconozco tu lugar en este asunto y yo asumo el mío. Respeto tu decisión. Vamos a suponer que la hermana era la grande. Tú eres la grande, yo el pequeño. Gracias por lo que me entregas. Haré una distribución justa entre mis hermanos. Vamos a suponer que haré una distribución justa entre mis hermanos. Él se lo dice a sus padres, ¿no? Agradece lo que le están dando y que se va a encargar, porque es importante, ¿no?, de que haya una distribución justa entre los hermanos. Si no, eso genera desequilibrio en el sistema también cuando uno recibe más que el otro y todo este asunto. Por eso esto también hay que verlo con cuidado y detalle, depende de la situación de cada consultante. No todas son iguales, ¿no? Y ahora vamos a ver otra vez la tarjetita. Ya llegamos a la tarjetita 20. Es cuando le tenemos que dar la bienvenida a un buen destino. Es para tomar a la vida, los objetivos de realización personal, mi relación con el trabajo, ¿no? Esta es muy bonita, esta constelación, porque estamos hablando, ¿no?, de cosas buenas para nuestra vida. ¿Y cómo se constela todo esto, no? Generalmente, si yo no puedo alcanzar mi objetivo es porque hay un obstáculo, ¿no? Y tengo que ver cuáles son esos obstáculos, qué recursos tengo yo en mi vida para poder sortear esos obstáculos, ¿no? ¿Qué solución tengo, no? Que nosotros cuando vimos la constelación del problema, ya lo hicimos esto, algo similar, pero bueno, vamos a hacer unos pequeños arreglos, ¿no? Si yo tengo problemas, ¿no?, en que no consigo trabajo, es porque yo no he despedido a alguna pareja anterior, ¿sí? Esto ya lo hicimos, lo de despedir a la pareja anterior. Las personas que no pueden conseguir trabajo es porque no han despedido correctamente a sus parejas anteriores o que tienen dificultades en el trabajo también, ¿no? Bien, entonces, para hacer esta constelación de dar la bienvenida a un buen destino, tomar a la vida, poder alcanzar los objetivos de realización personal y con el trabajo, hay que poner un representante para el consultante, algo que represente el objetivo que yo quiero alcanzar, algo que represente qué recursos tengo para alcanzar ese objetivo, cuáles son mis obstáculos, a ver si encuentro los obstáculos que se me presentan para alcanzar mi objetivo. ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos en la constelación del problema, ¿eh? O sea, este es mi objetivo, estos son los recursos que cuento para alcanzar este objetivo, este es el obstáculo o los obstáculos, qué soluciones posibles hay, ¿sí?, y qué beneficios. Eso no es la solución posible, no la necesito poner ahí, ¿no? Lo que sí tienen que estar es el objetivo, los obstáculos y qué recursos tengo, ¿no? Y es importante reconciliarse, ¿no?, con mi objetivo, ¿no?, diciéndole al objetivo, aunque esté el obstáculo todavía ahí,
te elijo como el mejor futuro para mí. Veo las dificultades que se me presentan. Ayúdame, por favor. Acá tenemos la ayuda. A poder llegar hasta ti. Eres importante para mí. Gracias por estar en mi vida, ¿no? Esta actitud de gratitud hacia lo que yo quiero lograr ayuda a que podamos alcanzar ese objetivo, ¿no? Y a que el obstáculo desaparezca, ¿no? Y a poder usar los recursos que tengo para alcanzar este objetivo. Esto igual ustedes vean nuevamente la constelación del problema, que ya la hicimos, que está mejor explicada y más profunda, ¿no? Vamos a ir a la tarjetita número 21. La tarjetita número 21 es para tratar el tema de lo espiritual, el karma, capacidades extrasensoriales y dones. En este caso, hay personas que, bueno, que quieren justamente ampliar sus capacidades perceptivas, ¿no? Sienten como que intuyen que tienen algún don especial, y un paso para poder alcanzar este don o para tomar esta capacidad o estos dones es buscar al ancestro que ya estuvo con ese don en el sistema y agradecerle su legado. La capacidad puede traerse de otra vida también, por lo que vamos a colocar a un representante para también esa posible opción, que puede ser que lo traemos de otra vida, o sea, una vida anterior. Y bueno, y vamos a ver cómo se puede conectar, ¿no?, con este ancestro o con esta otra vida donde yo tuve ciertas capacidades, dones, ¿no?, que los quiero recuperar. Entonces se pone alguien para el consultante, ¿no? El ancestro, vamos a suponer que fue un abuelo, qué sé yo, o un bisabuelo, que estuvo relacionado con esa capacidad extrasensorial, algo que haga, algo que represente mi don, ¿sí? Y algo que represente mi vida pasada. Esos son los que voy a necesitar. Entonces le voy a decir a mi ancestra, o ancestro, en este caso un ancestro, yo lo voy a poner en esta disposición para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Yo le digo a mi ancestro: yo como tú, me has elegido a mí para llevarlo. Lo tomo con honor y en tu nombre haré algo bueno con ello. Lo que haya pasado en esta vida, lo veo. Ahora estoy en la presente y no puedo reparar lo que ya pasó. Honro el destino de vuestras almas. Eso en el caso, ¿no?, de que yo esté conectada, en vez de con un don, con un karma negativo con esa persona. Entonces le voy a decir: lo que haya pasado en esta vida, lo veo. Pero ahora yo estoy en la presente vida y no puedo reparar lo que ya pasó. Honro el destino de tu alma. Te honro, ¿no? Te honro, acuérdense, hasta el piso, con la frente en el piso, brazos estirados, te honro, honro tu destino, y así nos descargamos y nos deshacemos del destino que estamos cargando, el karma de algún ancestro. La voy a parar porque si no gira por toda la mesa. Bien. O sea que, si fue que es un don, alguna capacidad, la frase, vuelvo a repetir: yo como tú, me has elegido para llevarlo, lo tomo con honor, ahí con las manos hacia arriba,
y en tu nombre haré algo bueno con ello. Pero en el caso que yo recibí algo karmático, algo que vengo cargando de otro, le digo, lo que haya pasado en esta vida, lo veo, ahora estoy en la presente y no puedo reparar lo que ya pasó. Honro el destino de tu alma. Y ahí nos agachamos, lo honramos y palmas hacia abajo, ¿no? Para descargar. Bien. Y la última es la tarjetita. Ay, me parece que yo no corrí, ¿no? La tarjetita. Esperen que lo voy a hacer de vuelta. Ay, qué lío. Bueno. A ver, la configuración. Vamos a hacerla de vuelta porque yo no corrí la tarjetita y dije todo lo que tenía que decir y no lo corrí. Voy a hacer de vuelta la frase. En el caso de un don o un karma, ¿sí? Busco el ancestro con el que yo estoy relacionado con ese don, ¿no? Que alguien que haya tenido un don, una capacidad extrasensorial en una vida anterior, ¿no? En un ancestro mío. Y si es un don, le digo, yo como tú, me has elegido a mí para llevarlo, lo tomo con honor y en tu nombre. En tu nombre haré algo bueno con ello. Pero en el caso de que esté llevando algo negativo de ese ancestro, lo que haya pasado en esta vida lo veo, ahora estoy en la presente y no puedo reparar lo que ya pasó. Honro el destino de tu alma. ¿Sí? Ahí volví a repetir porque yo tenía puesta la otra cosita ahí. Bien. Entonces, esa era la 21. La 22, que ahora voy a volver a poner la cosita esta, que es la última, es la interpretación del genograma. El famoso árbol familiar, ¿no? Genealógico. Es importante esta constelación hacerla sobre el dibujo plano del árbol genealógico para poder tener presente justamente los datos del consultante, ver los ancestros con los que está relacionado, ver los dobles, los excluidos, los abortados. Si saben algo de biodescodificación o transgeneracional, ¿no? Se puede relacionar con esto. ¿Qué enfermedades se repiten en el sistema? ¿Qué relación con el dinero tuvieron mis ancestros? ¿Qué estudiaron? ¿De qué trabajaban? ¿No? Esto también está muy bueno, que lo estamos haciendo y charlando en el otro video de este dolor no es mío, ¿no? Entonces, para interpretar el genograma, lo importante, ¿no? Es buscar en el árbol. Es conveniente, ¿no? Como les digo siempre, bueno, se puede hacer el árbol, configurarlo, ¿no? Me pongo yo, pongo a todos mis ancestros detrás, lo de mi papá, de mi mamá, puedo hacer todo así con muñequito, o lo puedo hacer en el piso, ¿no? Está muy bueno que esto lo podamos hacer en el suelo, ya se los dije varias veces. Armar el árbol genealógico en el suelo de nuestra casa, ¿no? Y pararnos arriba de cada uno a ver qué conecto yo con cada uno de mis ancestros, porque a veces no tenemos información, ya no vive nadie, se murieron todos, no tenemos a quién preguntarle, no sabemos dónde buscar, no tenemos fechas para sacarlo del doble, yacente, el abortado y todas estas cosas, ¿no? Entonces es importante hacerlo con el cuerpo, ¿no? Y hacerlo en el piso, porque si no así va a ser un poco medio complicado, salvo que tenga mucha información, ¿no? Y una vez que plasmamos todo nuestro árbol genealógico en el suelo,
donde detectamos algún familiar, ¿no? Algún ancestro con el cual sentimos algo en especial ahí, ¿no? Que fue excluido o no sé lo que sienta, le vamos a decir: te reconozco y te doy un lugar en mi corazón. Mi historia es un poco la tuya, vamos a suponer que estoy identificada con alguien de mi sistema. Lo que no me corresponde lo dejo contigo, porque si lo sigo llevando, me pongo sobre ti creyendo que yo soy más fuerte y capaz de resolverlo mejor que tú. Atención ahí a lo que estamos diciendo, ¿no? A las identificaciones hay mucha arrogancia. Dejo mi arrogancia a un lado y me dispongo a recibir la vida de mis ancestros. ¿Mm? Así que eso es súper importante. Mi historia es un poco la tuya. Lo que no me corresponda lo dejo contigo. Porque si lo sigo llevando, me pongo sobre ti, creyendo que yo soy más fuerte y capaz de resolverlo mejor que tú. Dejo mi arrogancia a un lado y me dispongo a recibir la vida que me viene de mis ancestros. ¿Mm? Creo que con esto, ¿no?, ya hemos visto las 22 tarjetitas en el otro video anterior y en este que estamos viendo ahora, así que ya hemos cerrado las 22 tarjetitas, los temas que se pueden constelar. ¿De qué manera? Obviamente que cada uno va a hacer su propia constelación, o cuando vaya con un terapeuta va a salir lo específico de cada uno, ¿no? Pero sí qué representantes tenemos que usar, qué frasecitas tenemos que usar para cada caso. Y bueno, espero que esto les haya aportado. Y en el próximo, voy a ver si me acuerdo de comprar la plastilina. Compren la plastilina, 2 plastilinas de diferentes colores, que a ustedes les gusten 2 colores diferentes. Vamos a trabajar los linajes y vamos a trabajar con el tema de lo masculino y lo femenino en nosotros, con una constelación más profunda. Nos veremos en la próxima. Chao.